como un río inagotable. Existen tierras donde la fe se alza como un acto de audaz desafío, donde la Biblia, ese libro que ha cambiado el curso de almas y naciones, es condenada a un silencio profundo y temido. Siete naciones han levantado muros de censura tan altos como el temor que los construyó, sofocando la voz de la fe con leyes que caen como martillos y castigos que hieren como espinas. Estimado oyente, este documental nos conduce a los rincones más oscuros de la tierra, donde la verdad es perseguida y el evangelio es proscrito como un peligroso secreto. Pero en estos lugares de sombras, el coraje luminoso de quienes desafían la opresión nos muestra que, aunque la Biblia sea vetada, su poder permanece inquebrantable, como una llama que ninguna oscuridad puede extinguir. Antes de continuar, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. ¡Empezamos! A lo largo de la historia, el cristianismo ha enfrentado persecuciones en diversas regiones y épocas, desde el Imperio Romano, donde los cristianos eran arrojados a los leones, hasta la Edad Media, donde la Inquisición imponía la ortodoxia religiosa. En la era moderna, nos encontramos con nuevas formas de persecución, a veces sutiles y otras brutalmente explícitas, en las que el simple acto de leer la Biblia puede costar la vida. La Biblia, que para muchos es una fuente de fe y esperanza, se convierte en un símbolo de resistencia y peligro en ciertos países, aunque la libertad de religión es un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Sin embargo, en varias partes del mundo, este derecho es violentamente suprimido. Las razones van desde el control político hasta la protección de una identidad religiosa específica. En esta exploración, no solo identificaremos estos países, sino que también profundizaremos en las causas de esta represión. En este contexto, entenderemos cómo, en pleno siglo XXI, la posesión de una Biblia puede ser vista como un acto subversivo y peligroso, desafiando las estructuras de poder y amenazando la estabilidad de regímenes que temen cualquier forma de disidencia. A medida que exploramos estos lugares, reflexionaremos sobre el valor de la libertad religiosa y el coraje de aquellos hermanos que, a pesar de las consecuencias, eligen mantenerse firmes en su fe. A continuación, descubriremos los 7 países donde está prohibido poseer una Biblia. Número 1. Corea del Norte. En Corea del Norte, un régimen totalitario que ha dominado el país desde el año 1948 bajo la dinastía Kim, el cristianismo es percibido como una amenaza directa al poder absoluto del líder supremo. La ideología Juche, que se basa en el culto a la personalidad del líder, exige una lealtad inquebrantable al gobierno y al gran líder. En este contexto, cualquier forma de religión que sugiera la existencia de un poder superior es vista como subversiva. En este contexto, la Biblia está absolutamente prohibida. Poseer una Biblia en Corea del Norte se considera uno de los crímenes más graves que un ciudadano puede cometer. Las consecuencias para aquellos que son descubiertos con una Biblia son extremas y desproporcionadas, variando desde la ejecución pública, destinada a servir como advertencia a otros, hasta el envío a los infames campos de trabajo forzado, conocidos como Kwanliso. En estos campos, los prisioneros enfrentan condiciones extremadamente inhumanas, que incluyen trabajo extenuante, malnutrición, tortura y abuso psicológico. Estos lugares son esencialmente centros de exterminio a largo plazo, donde pocos sobreviven. Numerosos testimonios de desertores norcoreanos han revelado el horror indescriptible que enfrentan los cristianos en su país. Historias desgarradoras de familias enteras, incluyendo niños pequeños, enviados a estos campos de concentración simplemente por haber sido sorprendidas con una Biblia, han sacudido la conciencia internacional. A pesar de estas revelaciones, la situación de los cristianos en Corea del Norte sigue siendo una de las más críticas y desafiantes, y plantea una pregunta urgente sobre la responsabilidad de la comunidad global para intervenir y proteger los derechos humanos fundamentales de estas personas.
Número 2. Arabia Saudita. Arabia Saudita, reconocida como el corazón del Islam, es el hogar de las ciudades más sagradas para los musulmanes, la Meca y Medina. Como guardián de estos lugares, el país sigue una interpretación rigurosa del Islam conocida como wahabismo, que domina todos los aspectos de la vida pública y privada. En este contexto, el Islam wahabí no solo es la religión oficial, sino la única religión permitida. Cualquier otra práctica religiosa, incluida la cristiana, está estrictamente prohibida y se considera una ofensa grave contra el Estado y la sociedad. El gobierno saudí ha establecido un marco legal y social que castiga con severidad la posesión de textos religiosos no islámicos. Este control se ejerce principalmente a través de la policía religiosa, conocida como Mutawa, una fuerza que patrulla las calles y los espacios públicos, velando por la observancia estricta de las leyes religiosas. La Mutawa tiene el poder de detener a personas sospechosas de practicar cualquier fe que no sea el Islam, y esto incluye el simple acto de poseer una Biblia. Las consecuencias para quienes son descubiertos con una Biblia en su poder pueden ser severas. Los extranjeros enfrentan arrestos, interrogatorios, deportaciones inmediatas y, en algunos casos, castigos corporales. Para los ciudadanos saudíes, las penas pueden ser aún más duras, incluyendo largas sentencias de prisión bajo condiciones extremadamente duras. Los cristianos expatriados en Arabia Saudita, que en su mayoría son trabajadores migrantes de países como Filipinas, India o Etiopía, viven bajo una constante vigilancia. Saben que su fe no puede ser expresada públicamente y que incluso en la privacidad de sus hogares deben tomar medidas extremas para ocultar cualquier signo del cristianismo. ¿Alguna vez has pensado en trabajar en tu tiempo libre y aún así ganar hasta 8.500 al mes? Un testimonio impactante es el de un trabajador extranjero que relató cómo tuvo que esconder su Biblia dentro de los compartimentos de su casa, temeroso de que una visita inesperada de la Mutawa pudiera llevar al descubrimiento de su fe. Solo podía leerla en la soledad de la noche, cuando estaba seguro de que nadie más podía verlo, siempre con el temor latente de ser descubierto. Esta situación de vigilancia constante y temor silencioso crea un entorno donde la práctica del cristianismo se convierte en un acto clandestino, un desafío cotidiano que no solo amenaza la libertad de culto, sino la vida misma de quienes se atreven a mantener su fe en un entorno tan hostil. A pesar de las estrictas restricciones y el riesgo de severas represalias, muchos cristianos en Arabia Saudita persisten en su fe, mostrando un valor y una dedicación que desafían las opresivas estructuras religiosas y políticas del país. Número 3. Maldivas, conocido mundialmente como un paraíso turístico con playas de arena blanca y aguas cristalinas, esconde una realidad mucho más oscura y restrictiva para sus habitantes. Detrás de la imagen idílica que atrae a millones de turistas cada año, se encuentra uno de los países más estrictos en términos de control religioso. En esta nación insular del Océano Índico, el Islam es la única religión permitida por la Constitución, y cualquier desviación de esta fe es considerada no solo una ofensa grave, sino un acto de traición al Estado y a la comunidad. La Constitución de Maldivas establece que todos los ciudadanos deben ser musulmanes, y esta uniformidad religiosa es vigilada de cerca por el gobierno. Las autoridades no solo prohíben la práctica de otras religiones, sino que también imponen severas restricciones sobre la importación, distribución y posesión de textos religiosos no islámicos. En este contexto, la Biblia, al igual que cualquier otro libro sagrado no islámico, está completamente prohibida. No se permite su entrada al país, y si se descubre a alguien en posesión de una Biblia, las consecuencias pueden ser graves y pueden variar desde el arresto hasta el encarcelamiento. En un país donde la religión es tan profundamente entrelazada con la identidad nacional, ser descubierto practicando el cristianismo puede llevar al ostracismo social, el despido del trabajo e incluso la expulsión de la comunidad. La presión social es intensa, y la amenaza de ser denunciado por los propios vecinos es una constante realidad para los cristianos maldivos, quienes deben practicar su fe en absoluto secreto. Los testimonios de los pocos cristianos que residen en Maldivas revelan una vida de soledad y peligro constante. La práctica de la fe cristiana en este país es una experiencia profundamente aislada, donde los creyentes deben tomar precauciones extremas para evitar ser descubiertos. Un cristiano maldivo
compartió cómo ha memorizado pasajes enteros de la Biblia para poder meditar sobre ellos, ya que poseer una Biblia física es simplemente demasiado arriesgado. Para él y otros como él, la fe se convierte en una lucha silenciosa, vivida en las sombras, donde el simple acto de orar o leer las Escrituras puede significar el fin de su vida tal como la conocen. Este testimonio refleja la realidad de muchos cristianos en Maldivas, vivir su fe bajo un régimen que no solo la prohíbe, sino que la persigue activamente. En un país donde la religión dominante define la identidad y la pertenencia, los cristianos se ven obligados a esconderse y a vivir en constante temor de ser descubiertos. A pesar de estas circunstancias tan difíciles, su fe permanece, aunque se mantenga en silencio, como una llama que sigue ardiendo en lo más profundo de su ser. Entiendo inglés cuando leo, pero no cuando me hablan. ¿Qué hago? Si entiendes inglés al leer, pero no cuando escuchas. Sigue ardiendo en lo más profundo de su ser. Número 4. Somalia. Somalia, un país asolado por décadas de guerra civil y fragmentado por la violencia sectaria, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. Desde la caída del gobierno central en el año 1991, Somalia ha sido un terreno fértil para la proliferación de grupos armados islamistas, entre los cuales destaca Al-Shabaab, una organización terrorista afiliada a Al-Qaeda. Este grupo, que controla grandes extensiones del país, ha declarado abiertamente su intención de erradicar el cristianismo de Somalia y ha llevado a cabo campañas de violencia extrema para cumplir con su objetivo. El ambiente de terror que reina en Somalia es tal que la mera posesión de una Biblia puede llevar a la muerte. Para los pocos cristianos que permanecen en el país, la práctica de su fe debe realizarse en un secreto absoluto. Cualquier indicio de cristianismo, ya sea una Biblia escondida o una conversación privada sobre la fe, puede despertar sospechas y resultar en una ejecución sumaria. Los militantes de Al-Shabaab han implementado un régimen de miedo, en el cual cualquier desviación de la ley islámica estricta que imponen es castigada con brutalidad extrema, y la decapitación es un método comúnmente utilizado para infundir terror en la población. Las consecuencias de ser descubierto con una Biblia en Somalia son tan severas que los cristianos viven con un miedo constante e implacable. La mayoría de ellos no solo ocultan sus Biblias, sino que también deben evitar cualquier comportamiento que pueda ser percibido como cristiano. Incluso un gesto tan simple como orar en silencio puede ser considerado una ofensa mortal. En un país donde la religión dominante se ha radicalizado hasta tal punto, cualquier signo de cristianismo se convierte en una sentencia de muerte. Los testimonios de los cristianos que han logrado escapar de Somalia revelan un panorama desolador. Algunos de ellos relatan cómo han tenido que enterrarse literalmente bajo tierra para poder orar, utilizando túneles o cavidades secretas donde podían practicar su fe, lejos de las miradas inquisidoras de los militantes islamistas. Estas historias que emergen de Somalia son pocas y están cargadas de dolor y sacrificio. A pesar de estas circunstancias inimaginables, la fe de estos cristianos persiste, aunque se vea obligada a florecer en las sombras, en los lugares más ocultos y peligrosos del mundo. Número 5. Afganistán. Afganistán, un país con una historia marcada por conflictos y cambios de régimen, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los cristianos, especialmente después de que los talibanes retomaron el poder en 2021. Este grupo, conocido por su interpretación extremadamente rigurosa del Islam, ha reinstaurado la ley islámica, o Sharia, como la base legal del país. Según esta ley, la conversión del Islam a cualquier otra religión, especialmente al cristianismo, es considerada apostasía, un crimen que se castiga con la muerte. Bajo el gobierno talibán, cualquier manifestación de fe cristiana es vista no solo como una traición a la religión predominante, sino también como una amenaza al orden social que buscan imponer. El régimen talibán ha intensificado la persecución de los cristianos en Afganistán, lo que ha obligado a los pocos que aún practican esta fe a vivir en un estado de clandestinidad absoluta. El riesgo no es solo para los conversos del Islam al cristianismo, sino para cualquiera que posea una Biblia o que exprese cualquier simpatía hacia el cristianismo. La imposición de la Sharia en su forma más estricta ha generado un ambiente de terror, donde cualquier sospecha puede desencadenar investigaciones, torturas y ejecuciones. En Afganistán, poseer una Biblia, ya sea física o digital, es un acto extremadamente peligroso.
Las autoridades talibanas, con la ayuda de redes de informantes y tecnología de vigilancia, vigilan de cerca cualquier actividad religiosa que no se alinee con el Islam. Incluso una Biblia digital en un dispositivo electrónico puede ser suficiente para que una persona sea condenada a muerte. En este contexto, los cristianos afganos practican su fe con un cuidado extremo, conscientes de que cualquier error, por pequeño que sea, podría costarles la vida. Las historias de conversos cristianos en Afganistán son pocas, ya que la mayoría de ellos viven en un aislamiento extremo y temen compartir sus experiencias. Sin embargo, las pocas historias que han salido a la luz están llenas de tragedia y sacrificio. Un ejemplo desgarrador es el de un converso cristiano que relató cómo, después de haberse convertido en secreto, fue traicionado por su propio hermano, quien lo denunció a las autoridades talibanas. En un intento desesperado por protegerse a sí mismo y a su familia, este hombre tuvo que destruir su Biblia, quemando la única copia que tenía, mientras sus hijos observaban en silencio, con lágrimas en los ojos. Este testimonio es solo uno de los muchos que ilustran la difícil realidad que enfrentan los cristianos en Afganistán. Viven constantemente bajo la sombra del miedo, sabiendo que cualquier persona en quien confíen podría traicionarlos, ya sea por convicción religiosa o por la presión del régimen talibán. A pesar de las inmensas dificultades, algunos cristianos en Afganistán continúan practicando su fe en secreto, encontrando formas ingeniosas y arriesgadas de conectarse con otros creyentes y de mantener viva su esperanza en un entorno donde ser cristiano es un acto de coraje extremo. Número 6. Pakistán. Pakistán, una nación con una rica historia cultural y religiosa, ha sido escenario de profundas tensiones entre su identidad como un Estado islámico y la presencia de minorías religiosas. Aunque la Constitución de Pakistán no prohíbe explícitamente la Biblia ni la práctica del cristianismo, el país está marcado por leyes de blasfemia extremadamente estrictas, que son utilizadas con frecuencia para perseguir a las minorías, especialmente a los cristianos. Estas leyes, introducidas durante la década de 1980, permiten que cualquier crítica al Islam, al Corán o al profeta Mahoma sea castigada con la pena de muerte o cadena perpetua. En este entorno, la Biblia, vista como un texto que puede incitar a críticas contra el Islam, se convierte en un objeto peligroso para quienes la poseen. Las leyes de blasfemia en Pakistán son notoriamente vagas y están sujetas a una amplia interpretación, lo que permite su abuso en disputas personales o por motivos de discriminación religiosa. Los cristianos en Pakistán, que constituyen una pequeña minoría, viven bajo una presión constante, temiendo que cualquier acción o palabra sea malinterpretada como blasfema. La mera posesión de una Biblia puede ser vista como un acto provocativo, y en muchos casos, ha llevado a ataques violentos por parte de multitudes enfurecidas que buscan hacer justicia por su propia mano antes de que intervengan las autoridades. Para los cristianos en Pakistán, poseer una Biblia no es solo una cuestión de fe, sino también un riesgo constante. Las comunidades cristianas a menudo son vigiladas, y cualquier señal de insubordinación religiosa puede desencadenar acusaciones de blasfemia. En casos extremos, los cristianos han sido atacados por multitudes furiosas, han sido incendiados y sus lugares de culto profanados. El sistema judicial en Pakistán, influenciado por presiones sociales y religiosas, a menudo falla en los acusados de blasfemia, quienes enfrentan largas detenciones sin juicio, torturas y en muchos la muerte. El caso de Asia Bibi es quizás el ejemplo más conocido de las consecuencias de las leyes de blasfemia en Pakistán. Asia Bibi, una mujer cristiana de una pequeña aldea, fue acusada de blasfemia en 2009 después de un desacuerdo con vecinos musulmanes por beber agua de un pozo, lo que llevó a un acalorado intercambio de palabras sobre su fe. A raíz de esto, fue arrestada y condenada a muerte, pasando casi una década en el corredor de ser absuelta en 2018, tras una intensa presión internacional. Durante su tiempo en prisión, Asia Bibi sufrió amenazas constantes y vivió en condiciones mientras su familia también enfrentaba hostigamiento y tuvo que esconderse para evitar represalias. El caso de Asia Bibi
resalta el peligro constante que enfrentan los cristianos en Pakistán, donde la mera defensa de su fe puede llevar a una acusación de blasfemia y a un sufrimiento indescriptible. Este clima de constante vigilancia y peligro lleva a practicar su fe en secreto, limitando severamente su libertad religiosa y su derecho a vivir sin temor. Número 7. Irán, una nación con una rica historia que se remonta a miles de años, es hoy un país gobernado bajo un estricto régimen islámico chiita. Desde la Revolución Islámica de 1900, cuando el último Shah Mohammad Reza Pahlaví fue derrocado y el ayatolá Ruhollah Jomeini llegó al poder, Irán